¿Qué pasa cuando alguien que cree que está por encima de la ley entra a la corte pensando que su apellido o sus conexiones lo van a salvar? ¿Qué sucede cuando la arrogancia choca de frente con la justicia? Hoy te voy a contar una historia que sucedió en Providence, Rhode Island, en la corte del juez Frank Caprio, donde dos hombres que pensaban que las reglas no aplicaban para ellos recibieron la lección más dura de sus vidas. Si crees que la justicia debe ser igual para todos, sin importar quién seas o a quién conozcas, déjame tu like ahora mismo, suscríbete y prepárate porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. Era un martes común y corriente, 15 de marzo de 2024. La sala del Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island, estaba llena como siempre. Familias esperando su turno, personas nerviosas por multas de tránsito, algunos estudiantes universitarios preocupados por sus bolsillos. El ambiente era el de siempre, una mezcla de ansiedad, esperanza y esa tensión particular que solo existe en los tribunales, donde tu destino puede cambiar en minutos. El juez Frank Caprio, ese hombre que se ha ganado el corazón de millones alrededor del mundo por su humanidad y sabiduría, entró a las 9 en punto de la mañana. Como siempre, saludó con respeto a todos los presentes, se acomodó en su estrado y revisó los casos del día. Su asistente, David, un oficial de corte con más de 15 años de experiencia, le pasó el expediente del primer caso. Siguiente caso, anunció David con voz clara. Expediente número 2024 TR 8847. Los señores Mateo Reyes y Ángel Domínguez. Múltiples infracciones de tránsito, conducción temeraria, resistencia al arresto e intimidación a un oficial de policía. Un murmullo recorrió la sala. No era común escuchar tantos cargos juntos en un tribunal municipal. La gente empezó a voltear hacia la puerta, curiosa por ver quiénes eran los acusados, y entonces entraron. Mateo Reyes tenía 32 años y caminaba como si fuera dueño del lugar, alto, con complexión atlética, cabello negro engominado hacia atrás, camisa negra de seda desabotonada en el cuello, dejando ver cadenas de oro gruesas, pantalón de vestir caro, zapatos italianos que brillaban bajo las luces fluorescentes del tribunal. Pero lo más impactante no era su vestimenta, era su actitud. Esa sonrisa arrogante, esa forma de mirar a su alrededor como si todos fueran inferiores, como si estar ahí fuera un insulto a su tiempo. Detrás de él venía Ángel Domínguez, de 28 años, con la misma energía prepotente, más bajo que Mateo, pero igual de ostentoso. Tatuajes visibles en el cuello y las manos, reloj de oro que probablemente costaba más que un auto nuevo. Dientes con grills que destellaban cada vez que sonreía con desdén. Caminaba con ese balanceo exagerado, ese paso que dice, «Yo soy alguien importante, apártense». Los dos se acercaron al estrado sin mostrar ningún signo de nerviosismo o respeto. De hecho, Mateo sacó su teléfono celular y empezó a revisar mensajes mientras David leía los cargos. Ángel se recargó contra la mesa de la defensa con los brazos cruzados, mascando chicle con la boca abierta, haciendo ese ruido irritante que a todos molesta. El juez Caprio observaba en silencio. Cualquiera que lo conociera sabría que detrás de esa expresión tranquila había una mente evaluando cada detalle, cada gesto, cada falta de respeto. El juez Caprio ha visto miles de casos en sus décadas de servicio. Ha perdonado multas a personas que genuinamente lo necesitan. Ha llorado con familias en momentos difíciles. Ha sido la voz de compasión para quienes no tienen defensa. Pero también es el guardián inflexible de la dignidad de su corte y de la justicia. Señores Reyes y Domínguez, dijo el juez con voz calmada pero firme, ¿pueden hacer el favor de guardar sus teléfonos y prestar atención? Mateo levantó la vista del teléfono con una expresión de fastidio, como si le hubieran pedido algo ridículo. Guardó el teléfono lentamente, exageradamente lento, dejando claro que lo hacía por obligación y no por respeto. Ángel ni siquiera dejó de masticar el chicle. Gracias, dijo el juez,
manteniendo su compostura. ¿Tienen representación legal? No necesitamos abogado, respondió Mateo con voz segura, casi burlona. Esto es solo una tontería. Venimos a pagar lo que sea y ya. Tenemos cosas más importantes que hacer. Las cejas del juez Caprio se levantaron ligeramente. En la galería, varias personas intercambiaron miradas de sorpresa. Llamar tontería a los cargos frente al juez Caprio era como entrar a la casa de alguien y escupir en el piso. Era una falta de respeto que no pasaría desapercibida. «Ya veo», dijo el juez lentamente. «Bueno, antes de que decidan cuánto van a pagar, permítanme explicarles exactamente por qué están aquí. Tal vez después de escuchar los detalles, reconsideren si esto es o no una tontería». Abrió el expediente y empezó a leer. 12 de marzo de 2024, aproximadamente las 11:37 de la noche. El oficial Robert Martínez, de la policía de Providence, estaba patrullando la zona de Federal Hill cuando observó un vehículo Dodge Charger negro, modelo 2023, conduciendo a exceso de velocidad por Atwells Avenue. Según el radar, el vehículo circulaba a 68 millas por hora en una zona de 25 millas por hora. El juez hizo una pausa y miró a los dos hombres por encima de sus lentes. Para que quede claro, eso es casi 3 veces el límite de velocidad permitido, en una zona residencial. A las 11:37 de la noche, la calle estaba vacía. Interrumpió Ángel con tono casual, como si eso justificara todo. No había nadie. No estábamos poniendo en peligro a nadie. El juez Caprio lo miró fijamente. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. En la sala nadie se movió. «Joven», dijo el juez finalmente, con una voz que había perdido cualquier calidez. «Cuando yo esté leyendo, usted guarda silencio. Cuando yo termine, si quiere hablar, levanta la mano y espera su turno». «¿Entendido?» Ángel rodó los ojos pero no respondió. «Le pregunté si entendió», repitió el juez, esta vez con más firmeza. «Sí, entendí», murmuró Ángel con desgano. «Sí, ¿qué?» «Sí, señoría». «Bien, continuemos». El juez volvió al expediente. El oficial Martínez activó sus luces y sirena para detener el vehículo. Sin embargo, según su reporte, el conductor, identificado como el señor Mateo Reyes, no se detuvo de inmediato. En lugar de eso, aceleró y continuó por 3 cuadras más antes de finalmente detenerse en el estacionamiento de un restaurante cerrado. «Estaba buscando un lugar seguro para parar», dijo Mateo con tono defensivo. «No iba a parar en medio de la calle». El juez lo miró pero no respondió al comentario. Simplemente continuó leyendo. Cuando el oficial Martínez se acercó al vehículo, el señor Reyes bajó la ventanilla solo unos centímetros y, cito textualmente del reporte, me preguntó de forma agresiva qué quería, por qué lo estaba molestando y si no tenía nada mejor que hacer. El oficial le explicó que lo había detenido por exceso de velocidad y le solicitó su licencia de conducir, registro del vehículo y seguro. El juez hizo otra pausa, pasando la página. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El señor Reyes se negó inicialmente a proporcionar sus documentos. Según el oficial Martínez, el señor Reyes le dijo, y nuevamente cito textualmente, «Usted no sabe con quién se está metiendo. Yo conozco gente, conozco a su jefe. Una llamada y usted está acabado». Un murmullo de indignación recorrió la sala. En Rhode Island, en cualquier parte de Estados Unidos, amenazar a un oficial de policía es algo serio, muy serio. El juez Caprio levantó la vista del expediente y miró directamente a Mateo. «¿Amenazó usted a un oficial de policía que estaba cumpliendo con su deber, señor Reyes?» «No lo amenacé», respondió Mateo con indiferencia. «Solo le informé de la situación. Es diferente». «Ya veo», dijo el juez con un tono que claramente indicaba que no estaba de acuerdo. «¿Y esa situación incluía negarle sus documentos?» «Eventualmente se los di», dijo Mateo, encogiéndose de hombros. «No veo cuál es el problema».
El problema, señor Reyes, es que usted no tiene la autoridad de decidir cuándo cooperar con un oficial de policía. Cuando un oficial le solicita sus documentos durante una parada de tráfico legal, usted está legalmente obligado a proporcionarlos inmediatamente, no cuando le convenga, no después de hacer amenazas, inmediatamente. Mateo no respondió, pero su mandíbula se tensó. Por primera vez, un destello de incomodidad cruzó su rostro. El juez continuó. Pero aquí no termina la historia. Mientras el oficial Martínez verificaba los documentos, el pasajero, el señor Ángel Domínguez, comenzó a grabar al oficial con su teléfono celular, lo cual, permítanme aclarar, es completamente legal en Estados Unidos. Los ciudadanos tienen derecho a grabar a los oficiales de policía en el cumplimiento de sus funciones. Ángel sonrió, como si esto fuera una victoria para él. Sin embargo, continuó el juez, y esa palabra cayó como un martillo. El problema no fue que grabara. El problema fue lo que dijo mientras grababa. Según el reporte del oficial Martínez, corroborado por la grabación de la cámara corporal del oficial, el señor Domínguez dijo, y cito, «Mira a este oficial, acosando a la gente honesta. Te vamos a hacer famoso, compa. Todos van a saber tu nombre. Ya verás lo que pasa cuando subes a nuestras redes. Ya verás quién tiene el poder aquí». El silencio en la sala era absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. La gente en la galería miraba a los dos hombres con una mezcla de incredulidad e indignación. «¿Le parece apropiado?», preguntó el juez Caprio con voz controlada pero con un filo cortante. «¿Amenazar a un oficial de policía con represalias en redes sociales? ¿Intentar intimidarlo mientras está haciendo su trabajo de proteger a la comunidad?» «No fue amenaza», dijo Ángel con tono desafiante. «Solo le dije la verdad. Nosotros tenemos muchos seguidores. Si algo injusto pasa, la gente tiene derecho a saberlo. La gente tiene derecho a saberlo», repitió el juez lentamente. «Interesante perspectiva. ¿Y qué injusticia estaba sucediendo exactamente? ¿Que un oficial detuviera un vehículo que iba 3 veces por encima del límite de velocidad? ¿Que pidiera documentos como lo requiere la ley? ¿Dónde está la injusticia en eso?» Ángel no tuvo respuesta. Mateo puso una mano en el brazo de Ángel, señal clara de que no dijera nada más. El juez Caprio respiró profundamente. Cualquiera que lo conociera podía ver que estaba conteniendo su frustración, manteniéndola bajo control profesional. Cuando habló de nuevo, su voz era más seria que antes. «Señores, voy a ser muy claro con ustedes. Yo he estado en este tribunal durante décadas, he visto miles de casos, he trabajado con familias que luchan por sobrevivir, con personas que cometen errores genuinos y se arrepienten, con jóvenes que merecen segundas oportunidades. Y también he visto personas como ustedes, personas que creen que porque tienen dinero, porque tienen conexiones o porque tienen seguidores en redes sociales, las reglas no aplican para ellos». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. «Pero déjenme decirles algo que tal vez nadie les ha dicho antes. Aquí, en mi corte, todos son iguales. El millonario y el indigente, el famoso y el desconocido, el bien conectado y el solitario. Aquí solo importa la ley y la verdad. Y la verdad es que ustedes violaron múltiples leyes, amenazaron a un oficial de policía y ahora están frente a mí actuando como si esto fuera un inconveniente menor en su día importante». Mateo y Ángel ya no estaban sonriendo. La realidad estaba empezando a penetrar su armadura de arrogancia. «Pero aún no he terminado de leer los cargos», continuó el juez Caprio, regresando al expediente. «Porque lo que sucedió después es lo que realmente me preocupa». Pasó a la siguiente página y su expresión se endureció aún más. Después de verificar los documentos, el oficial Martínez emitió varias citaciones. Exceso de velocidad, no detenerse inmediatamente para un oficial y conducción temeraria. También dio una advertencia verbal sobre la actitud intimidatoria. Cualquier persona razonable aceptaría las citaciones,
firmaría donde corresponde y se iría. Pero ustedes no son personas razonables, ¿verdad? Ninguno de los dos respondió. Según el reporte, continuó el juez, cuando el oficial Martínez le entregó las citaciones al señor Reyes, éste las tomó, las miró y las rompió frente al oficial. Varios jadeos audibles vinieron de la galería. Romper una citación frente a un oficial es no solo irrespetuoso, es estúpido. Es como gritarle al mundo que no respetas la autoridad ni la ley. Y luego, el juez levantó la voz ligeramente. El señor Reyes le dijo al oficial Martínez, y esto está grabado en video, esto no significa nada. Yo no voy a pagar esto. Conozco al capitán Rodríguez. Voy a hacer una llamada y esto desaparece. Tú no sabes quién soy yo ni con quién trabajo. Mejor piensa bien si quieres seguir con esto. El juez Caprio cerró el expediente con un golpe seco que resonó en toda la sala. Intimidación, amenazas, destrucción de documentos oficiales, insinuación de conexiones con organizaciones criminales, y ustedes entran a mi corte llamando a esto una tontería. Por primera vez desde que entraron, Mateo y Ángel se veían genuinamente preocupados. El color había drenado un poco de sus rostros. Mateo se aclaró la garganta. Señoría, yo estaba enojado. Fue un mal momento. Dije cosas que no debí decir. Oh, ahora estaba enojado, dijo el juez con sarcasmo evidente. ¡Qué conveniente! ¿Y romper las citaciones? ¿Eso también fue porque estaba enojado? Yo puedo pagar todo, dijo Mateo rápidamente. Las multas, lo que sea. Podemos resolver esto ahora mismo. El juez Caprio se reclinó en su silla, mirando a los dos hombres con una expresión que mezclaba decepción y determinación. Señor Reyes, aquí está su problema. Usted cree que el dinero soluciona todo. Cree que puede comportarse como le dé la gana y luego simplemente pagar para que todo desaparezca. Pero eso no es justicia, eso es corrupción, y en mi corte eso no existe. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Todas las miradas estaban puestas en los dos hombres frente al estrado, que ahora lucían mucho menos seguros de sí mismos que cuando entraron. El juez Caprio respiró profundamente, organizando sus pensamientos antes de continuar. En la galería, una mujer mayor apretaba su bolso contra su pecho. Un padre joven tenía a su hijo pequeño en las piernas, todos testigos de lo que estaba por venir. Antes de proceder con la sentencia, dijo el juez Caprio, quiero hablar sobre algo que tal vez ustedes no entienden. Algo sobre lo que significa vivir en una comunidad, en una sociedad con leyes. Se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono más personal, más filosófico. Las leyes de tránsito no existen para molestarlos, no existen para que los oficiales de policía tengan algo que hacer. Existen porque salvan vidas. Cada límite de velocidad, cada señal de alto, cada luz de tráfico existe porque alguien, en algún momento, murió o quedó gravemente herido cuando esas reglas no existían. Detrás de cada ley hay sangre, hay lágrimas, hay familias destrozadas. Mateo y Ángel escuchaban ahora con atención. La arrogancia había sido reemplazada por algo parecido a la incomodidad. Federal Hill, continuó el juez, es un vecindario histórico de Providence. Es donde familias viven desde hace generaciones. Hay niños que juegan en esas calles. Hay abuelos que caminan a la tienda. Hay estudiantes que vuelven a casa tarde de la biblioteca. Cuando ustedes decidieron manejar a 68 millas por hora en una zona de 25, no estaban solo rompiendo una regla abstracta. Estaban poniendo en riesgo real las vidas de personas reales. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Pero, más allá de eso, lo que más me preocupa es su actitud hacia el oficial Martínez. ¿Saben quién es el oficial Robert Martínez? Los dos hombres negaron con la cabeza. Por supuesto que no lo saben, dijo el juez con un toque de tristeza. Porque para ustedes, él no es una persona. Es solo un obstáculo entre ustedes y lo que quieren hacer. Pero permítanme contarles
quién es realmente. El juez tomó otro papel del expediente. El oficial Robert Martínez tiene 34 años, lleva 9 años en la fuerza policial de Providence. Está casado, tiene 2 hijas pequeñas, de 5 y 7 años. Antes de ser policía, fue soldado del ejército. Sirvió 2 turnos en Afganistán, volvió a casa, estudió justicia criminal y decidió dedicar su vida a proteger a su comunidad, porque él nació y creció en Federal Hill. Las calles donde ustedes manejaban a exceso de velocidad son las calles donde él jugó de niño. En la galería, varias personas asentían. Algunos conocían al oficial Martínez. Providence es una ciudad pequeña en muchos sentidos, donde la gente se conoce, donde las historias se entrelazan. Cada noche, continuó el juez Caprio, el oficial Martínez se pone su uniforme, se despide de su familia y sale a las calles sin saber si volverá a casa. Porque ser oficial de policía es uno de los trabajos más peligrosos que existen, y cuando él les detuvo esa noche, no lo hizo para molestarlos, lo hizo porque vio un vehículo conduciendo de manera peligrosa, y era su deber, su obligación, proteger a las personas en esa calle. El juez miró directamente a Mateo. Y usted, señor Reyes, en lugar de reconocer que cometió un error, decidió amenazarlo. Decidió usar lo que usted cree que es su poder para intimidarlo. Decidió insinuar que conoce gente peligrosa, que puede terminar su carrera con una llamada telefónica. Yo no quise decir eso. Intentó defenderse Mateo, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. ¿No? Preguntó el juez con escepticismo evidente. Entonces, ¿qué quiso decir exactamente cuando le dijo que conocía a su jefe? ¿Qué quiso decir cuando dijo, una llamada y usted está acabado? Por favor, ilumíneme. Mateo no tenía respuesta. Abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. El juez se volvió hacia Ángel. ¿Y usted, señor Domínguez? Usted decidió que grabar al oficial y amenazarlo con exponerlo en redes sociales era una buena idea. ¿Sabe lo que le pasa a los oficiales de policía cuando sus caras, nombres y ubicaciones se hacen virales en Internet? ¿Sabe que hay personas que específicamente buscan a oficiales para lastimarlos, para amenazar a sus familias? Ángel tragó saliva visiblemente. No pensé en eso, murmuró. Exactamente, dijo el juez con firmeza. No pensó, ninguno de los dos pensó, porque ustedes están acostumbrados a vivir en un mundo donde no tienen que pensar en consecuencias, donde creen que su dinero, sus conexiones o su supuesta influencia los protegerá de todo. El juez se puso de pie, algo que raramente hace. Cuando está de pie, su presencia llena toda la sala. Su voz se elevó, no en volumen, sino en intensidad. Pero aquí está lo que necesitan entender ahora mismo. Ustedes no están por encima de la ley. No importa cuánto dinero tengan. No importa a quién conozcan. No importa cuántos seguidores tengan en Instagram o TikTok. En esta sala, frente a mí, ustedes son simplemente 2 hombres que violaron la ley, amenazaron a un servidor público y mostraron un desprecio absoluto por la seguridad de su comunidad. Se sentó de nuevo, tomó su pluma y comenzó a escribir. Ahora vamos a hablar de las consecuencias, y quiero que escuchen muy cuidadosamente porque no voy a repetirme. Mateo y Ángel estaban completamente inmóviles. Toda la prepotencia había desaparecido. En su lugar había miedo real, miedo de lo que estaba por venir. Señor Reyes, comenzó el juez, usted es culpable de exceso de velocidad. 43 millas por encima del límite. La multa estándar sería de $1,200. Sin embargo, debido a la severidad del exceso, estoy elevando esa multa a $3,000. Además, no detenerse inmediatamente para un oficial, $2,000 adicionales. Conducción temeraria, $5,000. Intimidación a un oficial, otros $5,000. Destrucción de documentos oficiales, $1,000. Hizo una pausa para que los números se registraran.
En total, señor Reyes, usted debe $16,000 en multas. Mateo palideció, pero no dijo nada. $16,000 era mucho dinero, incluso para alguien con recursos. Pero, continuó el juez, el dinero es solo el principio. Su licencia de conducir queda suspendida por 6 meses. Durante esos 6 meses, si lo encuentran conduciendo aunque sea 1 metro, irá directamente a la cárcel. ¿Entendido? Sí, señoría, dijo Mateo con voz apagada. Además, usted realizará 300 horas de servicio comunitario, no cualquier servicio comunitario. Usted las realizará con el programa de seguridad vial de Providence, visitando escuelas, hablando con jóvenes sobre los peligros de la conducción temeraria. Quiero que mire a los ojos de niños de 10, 12, 15 años y les explique por qué lo que usted hizo fue estúpido y peligroso. El juez no terminaba. Y finalmente, usted escribirá una carta de disculpa al oficial Robert Martínez. Una carta real, no algo que copie de Internet. Una carta donde explique qué entendió sobre su comportamiento y cómo va a cambiar. Y yo voy a leer esa carta. Y si siento que es superficial, que es solo para cumplir un requisito, la voy a rechazar y usted la escribirá de nuevo. Mateo asentía repetidamente, como un estudiante castigado. ¿Acepta estos términos? Sí, señoría, los acepto. El juez se volvió hacia Ángel. Señor Domínguez, usted es pasajero, así que no es responsable de las infracciones de tránsito. Sin embargo, usted sí es responsable de intimidación a un oficial de policía. Esa multa es de $5,000. Además, usted también realizará 200 horas de servicio comunitario con el mismo programa. Y usted también escribirá una carta de disculpa. Ángel abrió la boca para protestar, pero el juez lo detuvo con una mirada. Ah, y otra cosa, señor Domínguez. El video que usted grabó. Espero que no lo suba a ninguna red social. Porque si lo hace, si intenta exponer al oficial Martínez de cualquier manera, lo interpretaré como violación de los términos de esta sentencia y emitir una orden de arresto inmediata. ¿Me expliqué claramente? Sí, señoría, dijo Ángel rápidamente. Ambos tienen 90 días para pagar las multas completas. Si no pueden pagar todo de una vez, pueden establecer un plan de pagos con la oficina del tribunal. Pero el primer pago debe hacerse dentro de 2 semanas. El servicio comunitario debe completarse en 6 meses. Las cartas de disculpa deben entregarse dentro de 30 días. Si fallan en completar cualquier parte de esta sentencia, volverán ante mí. Y créanme, no querrán volver ante mí habiendo violado estos términos. El juez tomó su martillo. ¿Alguna pregunta? Mateo levantó la mano tímidamente. Señoría, yo solo quiero decir que lamento mucho cómo me comporté. Usted tiene razón, yo actué como un idiota, como alguien sin educación ni respeto. Y quiero que sepa que voy a cumplir todo lo que ordenó. Todo. El juez Caprio lo observó por un largo momento. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a distinguir entre arrepentimiento genuino y palabras vacías. Y esto parecía tener al menos el inicio de algo real. Señor Reyes, dijo el juez con voz más suave, yo no soy su enemigo. No disfruto dando sentencias duras. Pero mi responsabilidad es proteger a esta comunidad y asegurarme de que todos, absolutamente todos, entiendan que las leyes no son sugerencias. Son reglas que debemos seguir para vivir juntos de manera segura y justa. Se inclinó hacia adelante. Ustedes son jóvenes, tienen toda su vida por delante. Esta puede ser la mejor lección que reciban, o puede ser solo otro inconveniente que paguen y olviden. La elección es suya. Pueden salir de aquí y seguir siendo las mismas personas arrogantes que entraron, o pueden usar esto como un momento de cambio real. Yo espero, sinceramente espero, que elijan lo segundo. Mateo tenía lágrimas en los ojos ahora. Lo voy a elegir, señoría. Se lo prometo. El juez asintió una vez y golpeó el martillo. La Corte acepta su declaración de culpabilidad y sentencia según lo establecido.
Pueden retirarse. El oficial del tribunal les dará los documentos necesarios para iniciar su servicio comunitario y el calendario de pagos. Mateo y Ángel salieron de la sala con pasos muy diferentes a como entraron. Ya no había swagger, ya no había arrogancia. Solo dos hombres jóvenes que acababan de recibir una lección que nunca olvidarían. Cuando salieron, el juez Caprio se permitió un momento de silencio. Miró hacia la galería y vio las caras de las personas que habían presenciado todo. Algunas sonreían, otras asentían con aprobación. Un hombre mayor en la tercera fila le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza. «Siguiente caso», anunció el juez, y la vida del tribunal continuó. 3 días habían pasado desde aquella audiencia que cambió todo. 3 días en los que Mateo Reyes no había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada decepcionada del juez Caprio. Escuchaba sus palabras resonando en su cabeza. Ustedes no están por encima de la ley. Y lo peor de todo, veía el rostro del oficial Robert Martínez, ese hombre al que había amenazado sin siquiera conocer su historia, su humanidad, su derecho a ser tratado con respeto. Era viernes por la mañana, 18 de marzo de 2024. El sol apenas comenzaba a asomar sobre Providence cuando Mateo se despertó en su apartamento del East Side, una zona cara de la ciudad donde vivía en un loft moderno con vista al río. Normalmente a esta hora estaría durmiendo, recuperándose de alguna fiesta de la noche anterior o simplemente disfrutando de la libertad de no tener que madrugar para nada ni nadie. Pero hoy era diferente. Hoy tenía su primera sesión de servicio comunitario. Se levantó de la cama, se miró en el espejo del baño y casi no se reconoció. No por su apariencia física, sino por algo en sus ojos. Había una incertidumbre allí, una vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a ver. Durante años había construido una imagen de sí mismo, el tipo duro, el que tiene conexiones, el que no se deja de nadie. Pero en una hora frente al juez Caprio, toda esa fachada se había derrumbado como castillo de naipes. Se duchó, se vistió con ropa simple como le habían indicado. Jeans, camiseta blanca, tenis. Nada ostentoso, nada que gritara dinero o estatus. Cuando se miró de nuevo en el espejo, se vio normal. Como cualquier otro tipo de 32 años, preparándose para ir a trabajar. Bajó a su cocina, se preparó un café que apenas tocó. Su estómago estaba hecho un nudo. No era miedo exactamente, era algo más complejo. Vergüenza mezclada con ansiedad, culpa mezclada con curiosidad sobre qué vendría. Su teléfono vibró, era un mensaje de Ángel. «Bro, no puedo creer que tengamos que hacer esto. 200 horas de mi vida perdidas, esto es una mier...» Mateo no terminó de leer el mensaje. Lo dejó en visto y guardó el teléfono. Por alguna razón que no podía explicar completamente, no quería esa energía negativa hoy. No quería la validación de su amigo de que esto era injusto o exagerado, porque algo en su interior, algo pequeño pero creciente, le decía que tal vez, solo tal vez, el juez tenía razón. A las 7:45 a.m., Mateo llegó al centro comunitario de Federal Hill, el mismo vecindario donde había manejado imprudentemente esa noche. El edificio era modesto, un poco viejo, con pintura descarapelada en algunos lugares, pero evidentemente bien cuidado con amor y esfuerzo. En la entrada había un letrero: Programa de Seguridad Vial de Providence, salvando vidas, una historia a la vez. Respiró profundo y entró. La recepcionista, una mujer puertorriqueña de unos 50 años, con sonrisa amable, pero mirada que no se dejaba engañar, lo recibió. «¿Mateo Reyes?» «Sí, señora. Soy Carmen, coordinadora del programa. Bienvenido». No había sarcasmo en su voz, pero tampoco calidez excesiva. Era profesional, neutral. «Sígueme, te voy a explicar cómo funciona esto». Lo llevó por un pasillo decorado con fotos de accidentes de tránsito. No eran imágenes gore o sensacionalistas, pero sí impactantes. Autos destrozados, familias llorando en funerales, sillas de ruedas vacías, memoriales al lado de carreteras.
Cada foto tenía una placa pequeña con información. Sara Martínez, 16 años. Murió cuando un conductor distraído cruzó la línea central. Michael Tran, 8 años. Quedó parapléjico cuando un conductor ebrio chocó su auto familiar. Mateo caminaba lentamente mirando cada foto. Su garganta se apretó. Estos no eran conceptos abstractos. Eran personas reales, niños reales, familias reales destruidas por decisiones estúpidas de conductores que probablemente en su momento pensaron igual que él. No va a pasar nada. Solo es un momento. Carmen lo notó mirando las fotos. Esta es nuestra galería de por qué importa lo que hacemos aquí, dijo con voz suave pero firme. Cada persona en estas paredes murió o quedó gravemente herida por infracciones de tránsito, exceso de velocidad, conducción bajo influencia, distracciones, conducción agresiva, todas cosas prevenibles, todas tragedias que no tenían que suceder. Mateo no pudo responder, simplemente asintió. Llegaron a una oficina pequeña pero organizada. Carmen le indicó que se sentara. Mateo, tú estás aquí porque el juez Caprio te sentenció a 300 horas de servicio comunitario. Eso significa que durante los próximos 6 meses vas a trabajar con nosotros educando a la comunidad, especialmente a los jóvenes, sobre seguridad vial. Sacó una carpeta con su nombre. Tus funciones incluirán asistir a presentaciones en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, ayudar en talleres de fin de semana para conductores jóvenes, participar en eventos comunitarios sobre seguridad y eventualmente, cuando estés listo, dar tu propio testimonio sobre lo que aprendiste de tu experiencia. Lo miró directamente a los ojos. Esto no es castigo por castigo. No estamos aquí para humillarte o hacerte sentir mal. Estamos aquí porque creemos que las personas pueden cambiar. Pero el cambio requiere trabajo, requiere honestidad y requiere voluntad de enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo? Mateo tragó saliva. Sí, señora, estoy dispuesto. Bien. Hoy vamos a empezar suave. Vas a acompañar a Patricia, una de nuestras educadoras veteranas, a una presentación en la escuela secundaria de Hope High School. Vas a observar, vas a ayudar con el equipo y vas a escuchar las historias de los estudiantes. ¿Preguntas? ¿Ellos van a saber por qué estoy ahí? Carmen asintió. Eventualmente sí. Parte de tu proceso es ser transparente sobre tu error, pero hoy no. Hoy solo observas y aprendes. A las 9:00 am, Mateo estaba en el auditorio de Hope High School junto a Patricia, una mujer afroamericana de unos 40 años con energía contagiosa y pasión evidente por su trabajo. Frente a ellos había unos 100 estudiantes de tercer y cuarto año, entre 16 y 18 años, la edad perfecta, o más bien la edad crítica, cuando muchos están aprendiendo a manejar o acaban de obtener sus licencias. Buenos días, chicos, comenzó Patricia con voz clara y amigable. Soy Patricia del programa de seguridad vial de Providence, y hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes piensan que es aburrido: reglas de tránsito. Algunos estudiantes rodaron los ojos, otros bostezaron dramáticamente. Patricia sonrió. Lo sé, suena súper aburrido. Límites de velocidad, señales de alto, todas esas cosas que sus padres y maestros les repiten 1000 veces. Pero lo que quiero que entiendan hoy no son las reglas por las reglas. Quiero que entiendan el porqué detrás de cada regla. Presionó un botón en su laptop y en la pantalla gigante apareció la foto de una chica hermosa, sonriente, con toga y birrete de graduación. Esta es Melissa Torres. Se graduó de esta misma escuela hace 3 años. Era brillante, divertida, tenía una beca completa para Brown University, toda su vida por delante. Pausa dramática. Los estudiantes ahora prestaban atención. Melissa murió 2 semanas después de su graduación.
Un conductor iba a exceso de velocidad por North Main Street, perdió control de su vehículo y chocó frontalmente contra el auto donde Melissa iba como pasajera. El conductor que causó el accidente iba a 65 millas por hora en una zona de 25. ¿Por qué? Porque llegaba tarde a una cita. Porque pensó que 5 minutos extra valían más que seguir la ley. El silencio en el auditorio era absoluto. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 65 en zona de 25. Él había ido a 68 esa noche. ¿Cuál era la diferencia? Él había tenido suerte, pura, ciega suerte, de que no hubiera habido una Melissa en su camino. Patricia continuó, mostrando más fotos, contando más historias. Cada una era un golpe directo al corazón. Jake, 17 años, quedó parapléjico porque su mejor amigo manejó distraído con el celular. Emily, 15 años, perdió a su madre cuando un conductor ebrio cruzó el carril contrario. David, 19 años. Él mismo ahora vive con culpa insoportable porque manejó cansado, se quedó dormido al volante y mató a 2 personas en otro vehículo. Después de 40 minutos de presentación, Patricia abrió el espacio para preguntas y comentarios. Una chica en la tercera fila levantó la mano. ¿Y qué pasa con las personas que causan estos accidentes? ¿Van a la cárcel? Patricia asintió. Depende de la severidad. Si hay muertes o lesiones graves y se puede probar negligencia extrema, sí, pueden enfrentar cargos criminales. Pero a menudo, especialmente en accidentes donde no hay alcohol o drogas, las consecuencias son multas, suspensión de licencia, servicio comunitario. El sistema legal hace lo que puede, pero aquí está la verdad. Ninguna cantidad de castigo devuelve a los muertos. Ninguna sentencia quita el dolor de las familias. La única verdadera solución es la prevención. Es que cada uno de ustedes, cada vez que se suba a un auto, decida que la vida de otros importa más que su prisa, su conveniencia o su ego. Un chico en el fondo levantó la mano. Pero a veces las personas cambian después, ¿no? Como algunos de esos conductores se vuelven mejores personas. Patricia lo miró con calidez. Sí, algunos sí. De hecho, algunos de los activistas de seguridad vial más apasionados que conozco son personas que cometieron errores terribles y decidieron dedicar el resto de sus vidas a asegurarse de que nadie más cometa los mismos. El cambio es posible, pero requiere humildad, requiere aceptar que te equivocaste, que lastimaste a otros, que necesitas ser mejor. Mateo sintió que esas palabras estaban dirigidas directamente a él, aunque Patricia no lo estaba mirando. Cuando terminó la presentación, los estudiantes se fueron a sus clases. Patricia comenzó a empacar su equipo. Mateo la ayudó en silencio, enrollando cables, guardando la laptop, desmontando el proyector. ¿Qué te pareció?, preguntó Patricia mientras caminaban de vuelta a la camioneta del programa. Mateo demoró en responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Yo manejé a 68 millas por hora en zona de 25. La noche que me arrestaron. Y todo este tiempo he estado pensando que el oficial se pasó, que fue exagerado, que yo tenía control de mi auto y no iba a pasar nada. Pero ahora... Su voz se quebró. Pero ahora me doy cuenta de que solo fue suerte. Pura suerte que no hubiera un niño cruzando la calle. Pura suerte que no hubiera otro auto saliendo de un estacionamiento. Pura suerte que yo no sea el conductor en una de esas fotos que cuentas. Patricia se detuvo y lo miró. No había juicio en sus ojos, solo comprensión. Mateo, ¿sabes cuál es la diferencia entre alguien que comete un error y aprende y alguien que comete un error y lo repite? La diferencia está en ese momento exacto donde estás ahora. Ese momento donde la realidad te golpea y tienes que decidir, ¿voy a racionalizar y justificar mi comportamiento o voy a aceptar que estuve mal y necesito cambiar? Lo puso una mano en el hombro. La mayoría de la gente elige racionalizar porque es más fácil, porque protege el ego.
Pero tú, ahora mismo, estás eligiendo lo difícil. Estás eligiendo ver la verdad. Eso es valentía real, Mateo. No la valentía de fanfarronear o amenazar a un oficial. La valentía de admitir que te equivocaste. Mateo sintió lágrimas calientes en sus ojos. No había llorado en años. No desde que era niño. Los hombres en su círculo no lloraban, no mostraban debilidad. Pero ahí, en el estacionamiento de una escuela secundaria, a las 11:00 de la mañana de un viernes, Mateo Reyes lloró. Patricia no dijo nada más, solo le dio el espacio para procesar, para sentir. Después de unos minutos, Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas a mí, agradécete a ti por estar dispuesto a hacer el trabajo». Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Mateo. Cada martes y jueves por la tarde, más sábados completos, iba al centro comunitario. Asistía a presentaciones en escuelas, ayudaba en talleres para conductores nuevos, organizaba materiales educativos y con cada historia que escuchaba, con cada familia que conocía, con cada estadística que aprendía, su perspectiva se transformaba. Una tarde de abril, un mes después de comenzar su servicio, Patricia le dijo: «Mateo, creo que estás listo para dar tu primer testimonio. Hay una presentación el próximo sábado en Classical High School. Quiero que les cuentes tu historia». El pánico inmediato lo inundó. «¿Mi historia? Frente a estudiantes? Patricia, yo no sé si...» «Sí sabes», lo interrumpió gentilmente. «Sabes exactamente qué decir porque lo has vivido. Y esos chicos necesitan escucharlo. Necesitan escuchar de alguien como tú, alguien joven, alguien que pensó que era invencible, alguien que cometió el error y ahora está haciendo el trabajo de cambiar». Mateo pasó toda esa semana escribiendo y reescribiendo lo que diría. Llené páginas y páginas en su laptop, borrando y empezando de nuevo. ¿Cómo podía resumir todo lo que había aprendido? ¿Cómo podía ser honesto sobre quién había sido sin sonar como si estuviera buscando simpatía? Finalmente, la noche antes de la presentación, dejó de escribir. Decidió que hablaría desde el corazón, sin script, solo verdad. El sábado 23 de abril, Mateo estaba de pie frente a 80 estudiantes de Classical High School. Sus manos temblaban ligeramente, su boca estaba seca. Pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron. «Hola, mi nombre es Mateo Reyes, tengo 32 años, y hace 2 meses yo era la peor versión de mí mismo». Los estudiantes, que habían estado medio distraídos, de repente prestaron atención. Había algo en su honestidad brutal que capturó su interés. Yo crecí pensando que ser hombre significaba ser duro. Significaba no dejar que nadie te dijera qué hacer. Significaba tener dinero, tener conexiones, tener poder. Y cuando tienes esa mentalidad, las reglas se sienten como algo para otra gente, para gente que no es tan lista, tan fuerte, tan especial como tú. Pausa. Respiró profundo. El 12 de marzo de este año, manejé mi auto a 68 millas por hora en una zona de 25. Era de noche en Federal Hill. La calle estaba vacía, o eso pensé. Un oficial de policía me detuvo, y en lugar de aceptar que me habían atrapado haciendo algo estúpido y peligroso, yo decidí ser el tipo duro. Lo amenacé. Le dije que conocía gente. Le dije que podía terminar su carrera con una llamada. Podía ver las caras de los estudiantes. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con juicio, otros con reconocimiento, como si ellos también hubieran pensado o hecho cosas similares. Terminé frente al juez Frank Caprio. ¿Alguno de ustedes ha oído de él? Varias manos se levantaron. Por supuesto que lo conocían. El juez Caprio era famoso, especialmente entre los jóvenes de Providence. Yo entré a esa corte pensando que iba a pagar una multa y seguir con mi vida. Entré sonriendo, revisando mi teléfono, actuando como si todo fuera un chiste. Y el juez Caprio me puso en mi lugar, me leyó cada cargo, me explicó cada consecuencia, y luego me dijo algo que cambió mi vida.
Mateo sintió su voz quebrarse un poco, pero continuó. Me dijo, las leyes de tránsito existen porque alguien murió cuando esas reglas no existían. Detrás de cada ley hay sangre, hay lágrimas, hay familias destrozadas. Y cuando dijo eso, algo en mí se rompió, porque yo no había pensado en eso. No había pensado en que mi diversión, mi prisa, mi ego, podían terminar con alguien muerto. Mostró una foto en la pantalla detrás de él. Era Melissa Torres, la chica que Patricia había mencionado en su primera presentación. Esta es Melissa. Murió porque alguien como yo pensó que las reglas no aplicaban para él. Tenía 18 años. Iba a ir a Brown, y ahora está muerta. Su mamá nunca va a verla graduarse de universidad, casarse, tener hijos, todo porque alguien tenía prisa. El silencio en el auditorio era completo. Algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Yo tuve suerte, continuó Mateo. Tuve suerte de que no hubiera un Melissa en mi camino esa noche. Tuve suerte de que el oficial Martínez fuera profesional incluso cuando yo lo traté como basura. Tuve suerte de que el juez Caprio me diera una oportunidad de aprender en lugar de solo castigarme. Se acercó más al borde del escenario, haciendo contacto visual con los estudiantes. Sé que algunos de ustedes están pensando lo mismo que yo pensaba. Eso no me va a pasar a mí. Yo tengo control. Yo sé lo que hago. Y tal vez tengan razón. Tal vez manejen rápido 1000 veces y nunca pase nada. Pero solo necesita pasar una vez. Una sola vez donde hay un niño en la calle. Una sola vez donde otro auto sale de la nada. Una sola vez donde pierdes control por un segundo y toda tu vida cambia. Y no solo tu vida, la vida de la persona que lastimas, la vida de sus familias, la vida de todos los que los aman. Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran. Yo estoy aquí porque el juez me dio 2 opciones. Podía seguir siendo el idiota arrogante que era, o podía hacer el trabajo duro de cambiar. Y cada día, cada presentación, cada historia que escucho elijo cambiar. No porque sea fácil, no porque disfrute admitir que estuve tan terriblemente equivocado, sino porque no quiero ser esa persona que destruye una familia porque su ego era más importante que una vida. Miró alrededor del auditorio. Así que les doy la misma opción que me dieron a mí. Pueden seguir pensando que las reglas son para otros. Pueden seguir creyendo que son invencibles. O pueden decidir ahora, antes de que sea demasiado tarde, que la vida de otros importa más que su prisa, su diversión o su necesidad de impresionar a alguien. Terminó con una pregunta. ¿Qué van a elegir? Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Y luego, uno por uno, los estudiantes comenzaron a aplaudir. No era un aplauso educado y obligatorio, era genuino, conmovido. Después de la presentación, varios estudiantes se acercaron a hablar con él. Una chica de unos 17 años con ojos llorosos le dijo, «Mi hermano mayor maneja súper rápido todo el tiempo. Dice que es buen conductor y que no pasa nada. Yo siempre tengo miedo cuando voy con él. ¿Puedes hablar con él?» Mateo no lo pensó 2 veces. «Claro, dame su número o dile que me contacte. Con gusto hablo con él». Un chico que claramente se identificaba con el Mateo arrogante de antes, se acercó. «Bro, respeto que hayas venido aquí y admitido todo eso. No es fácil. Yo también manejo rápido a veces. Voy a pensarlo 2 veces ahora». Patricia observaba desde el fondo del auditorio con una sonrisa orgullosa. Después, cuando iban de regreso al centro comunitario, le dijo, «Mateo, eso fue increíble. Hablaste desde el corazón y llegaste a esos chicos de una manera que yo nunca podría, porque tú has estado donde algunos de ellos están ahora». Mateo se sintió bien. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si estuviera haciendo algo que realmente importaba. No estaba buscando impresionar a nadie. No estaba tratando de probar su valía con dinero o conexiones. Estaba simplemente siendo honesto y vulnerable. Y eso, descubrió, tenía más poder que toda la arrogancia que había cultivado por años.
Mientras tanto, Ángel Domínguez estaba teniendo una experiencia muy diferente. A diferencia de Mateo, Ángel veía el servicio comunitario como un castigo injusto, como tiempo perdido que le estaban robando. Cumplía con las horas porque tenía que hacerlo, pero sin ningún tipo de compromiso emocional o transformación interna. En las presentaciones se quedaba en la parte de atrás, revisando su teléfono cuando pensaba que nadie lo veía. Cuando tenía que ayudar con montaje de equipo, lo hacía con mala cara y lo mínimo necesario. Patricia intentó conectar con él varias veces, pero Ángel tenía sus defensas completamente arriba. Una tarde de mayo, Patricia lo confrontó directamente. «Ángel, necesitamos hablar». Estaban en la oficina del centro después de una presentación. Ángel se sentó con los brazos cruzados, lenguaje corporal completamente cerrado. «¿Qué pasa?», dijo con tono defensivo. «Pasa que llevas 2 meses aquí y no has avanzado ni un centímetro. Estás cumpliendo las horas físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, sigues en el mismo lugar que el día que llegaste. ¿Por qué?». Ángel se encogió de hombros. «No sé de qué hablas. Vengo, hago lo que me dicen, me voy. ¿Qué más quieres?». Patricia se inclinó hacia adelante. «Quiero que entiendas que esto no es solo sobre completar horas. Es sobre entender por qué estás aquí. Es sobre crecer como persona. Mateo lo está entendiendo». «¿Por qué tú no?». «Porque Mateo era el que manejaba», explotó Ángel. «Yo solo era el pasajero. Yo no hice nada malo. Solo grabé a un policía, lo cual es mi derecho. No merecía estar aquí». Patricia suspiró. «Ángel, tú amenazaste a un oficial de policía. Le dijiste que lo ibas a exponer, que tenías poder sobre él. ¿De verdad no ves el problema con eso?». «Era solo palabras», dijo Ángel. «No iba a hacerle nada». «Las palabras importan», respondió Patricia con firmeza. «Las amenazas tienen consecuencias. El oficial Martínez tiene familia, tiene hijas pequeñas. Cuando tú lo amenazas con hacerlo viral, con exponerlo en Internet, estás poniendo su seguridad y la seguridad de su familia en riesgo. Hay personas que buscan activamente a oficiales de policía para lastimarlo. ¿Eso no te importa?». Por primera vez, Ángel pareció incómodo. «Yo no pensé en eso», murmuró. «Exactamente, no pensaste, y esa es la raíz de todo esto. No pensar en las consecuencias de tus acciones sobre otras personas. No ver a otros como seres humanos completos con familias, miedos, vulnerabilidades». Patricia le pasó una carpeta. «Quiero que leas esto. Es la declaración que el oficial Martínez escribió sobre lo que sintió esa noche cuando ustedes lo amenazaron. No tienes que hacerlo, pero te lo recomiendo». Ángel tomó la carpeta con reticencia. Patricia se levantó. «Tienes 200 horas que cumplir. Puedes cumplirlas como las has estado cumpliendo, solo marcando tiempo. O puedes usarlas para realmente aprender algo. La decisión es tuya». Esa noche, solo en su apartamento, Ángel abrió la carpeta. La declaración del oficial Martínez tenía 3 páginas. Comenzó a leer con indiferencia forzada, pero a medida que avanzaba, algo cambió. El oficial Martínez describía cómo se había sentido cuando Mateo lo amenazó con sus conexiones. Cómo, en ese momento, pensó en sus hijas y en si estaría haciendo lo correcto al ser policía si eso ponía en riesgo a su familia. Cómo las amenazas de Ángel sobre hacerlo viral le habían quitado el sueño durante días, imaginando escenarios donde alguien con malas intenciones usara esa información para lastimar a su familia. «Yo no entré a esta profesión para hacerme rico o famoso», escribió el oficial. «Entré porque creo en servir a mi comunidad. Pero cuando jóvenes como estos me tratan como si fuera su enemigo, como si mi trabajo de protegerlos fuera una ofensa personal, me pregunto si vale la pena. Me pregunto si debería renunciar y buscar algo más seguro, menos confrontacional. Y luego pienso en todas las personas que sí aprecian lo que hacemos, en todas las vidas que hemos salvado, y decido quedarme. Pero no voy a mentir,
Encuentros como ese me cambian, me endurecen un poco, me hacen más cínico. Y eso no es justo ni para mí ni para las personas a las que sirvo. Ángel cerró la carpeta. Su garganta estaba apretada. Nunca había pensado en el oficial Martínez como una persona real. Solo lo había visto como un obstáculo, como el enemigo, como alguien tratando de arruinar su noche. Pero era un tipo con familia, con miedos, con una vocación que estaba tratando de cumplir lo mejor que podía. Y Ángel lo había amenazado. Había contribuido a ese miedo, a ese cinismo. Se fue a dormir esa noche con un nudo en el estómago y una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Cuándo me convertí en alguien que lastima a otros y no le importa? La respuesta no vino esa noche ni la siguiente, pero lentamente, en las siguientes semanas, Ángel comenzó a cambiar. No dramáticamente como Mateo, pero gradualmente. Empezó a prestar atención real en las presentaciones. Empezó a hacer preguntas. Empezó a ver a las personas en las historias no como estadísticas, sino como individuos. Y un día, 6 semanas después de leer la declaración del oficial Martínez, Ángel le pidió a Patricia, ¿Crees que el oficial Martínez estaría dispuesto a reunirse conmigo? Quiero disculparme, en persona, no por carta, sino cara a cara. Patricia sonrió. Era la sonrisa de alguien que ha visto incontables transformaciones y nunca deja de sorprenderse y alegrarse por cada una. Voy a preguntarle. No te puedo prometer nada, pero voy a preguntarle. Era una tarde de junio, exactamente 3 meses después de aquella audiencia que cambió todo. El sol de verano entraba oblicuo por las ventanas del centro comunitario de Federal Hill, creando patrones dorados en el piso de madera. En una sala de reuniones pequeña y modesta, decorada solo con un par de sillas, una mesa y un póster motivacional sobre segundas oportunidades, estaban reunidas 5 personas que 3 meses atrás nunca habrían imaginado estar en la misma habitación de manera pacífica. Mateo Reyes y Ángel Domínguez estaban sentados en un lado de la mesa, ambos vestidos de manera simple y respetuosa. Ya no había cadenas de oro, ni relojes ostentosos, ni actitudes prepotentes. En su lugar había 2 hombres jóvenes, visiblemente nerviosos, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Del otro lado estaba el oficial Robert Martínez, de uniforme pero fuera de servicio, acompañado por Patricia y Carmen, quienes habían facilitado este encuentro después de semanas de preparación cuidadosa. El silencio inicial era pesado, cargado de historia y emoción contenida. Patricia, actuando como mediadora, fue quien rompió el hielo. Gracias a todos por estar aquí hoy. Sé que esto no es fácil para nadie. Oficial Martínez, especialmente gracias a usted por acceder a este encuentro. Sé que no tenía obligación de hacerlo. El oficial Martínez asintió. Su rostro era serio, pero no hostil. Era el rostro de alguien que había pensado mucho sobre este momento, que había procesado sus propios sentimientos y había decidido dar esta oportunidad. Entiendo que tanto Mateo como Ángel tienen algo que quieren decir, continuó Patricia. Vamos a darles ese espacio. Pero primero quiero establecer que este encuentro es completamente voluntario para todos. Nadie tiene que decir nada que no quiera decir. Nadie tiene que perdonar nada que no esté listo para perdonar. Esto es simplemente un espacio para honestidad, para humanidad mutua. Miró a Mateo. Mateo, ¿quieres empezar? Mateo respiró profundo. Había practicado esto 1000 veces en su cabeza, pero ahora que estaba frente al oficial Martínez, todas esas palabras ensayadas se sentían vacías. Decidió simplemente hablar desde el corazón. Oficial Martínez, comenzó, y su voz ya estaba cargada de emoción. Yo no sé ni por dónde empezar. Esa noche, la noche del 12 de marzo, yo fui la peor versión de mí mismo. Y no solo porque manejé irresponsablemente, sino por cómo lo traté a usted. Se detuvo buscando las palabras correctas. Usted estaba haciendo su trabajo.
un trabajo importante, un trabajo peligroso. Usted vio un vehículo manejando de manera que podía matar a alguien y decidió detenerme. Y yo, en lugar de aceptar que me habían atrapado haciendo algo estúpido, decidí atacarlo. Lo amenacé. Traté de intimidarlo. Usé palabras diseñadas para hacerlo sentir inseguro en su trabajo, en su vida. Mateo sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no las contuvo. Y lo peor es que en ese momento yo no lo veía a usted como una persona. Lo veía como un obstáculo, como alguien en mi camino. Ni siquiera pensé en que usted podría tener familia, miedos, sentimientos. Solo pensé en mí. Su voz se quebró. Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. He aprendido cosas que nunca me enseñaron. He visto consecuencias que nunca consideré. He conocido familias destrozadas por decisiones como la que yo tomé esa noche. Y cada día me despierto agradecido de que mi estupidez no terminara con alguien muerto o herido. Miró directamente a los ojos del oficial Martínez. Yo sé que decir lo siento no es suficiente. Sé que no puedo deshacer lo que hice. No puedo devolver las noches de sueño que le quité. No puedo borrar el miedo que causé, pero quiero que sepa que estoy diferente, no perfectamente diferente, no completamente transformado, pero trabajando cada día para ser alguien que nunca volvería a hacer lo que hice esa noche. Hubo un silencio después de sus palabras. El oficial Martínez no respondió inmediatamente. Simplemente miraba a Mateo, evaluando, procesando. Finalmente habló. Esa noche, después de que los arresté y completé el reporte, llegué a casa a las 2:30 de la madrugada. Mi esposa estaba despierta esperándome, porque siempre lo hace cuando trabajo turno nocturno. Me preguntó cómo estuvo mi noche, y yo, que normalmente le cuento todo, le dije que fue normal. No quería preocuparla. Su voz era calmada, pero había algo debajo, algo que había estado conteniendo. Pero no fue normal. Esa noche me fui a la cama preguntándome si realmente conocías a gente peligrosa, si tus amenazas eran reales, si en algún momento alguien vendría tras de mí o, peor, tras mi familia. Y sí, perdí sueño. Varios días, no por miedo paralizante, sino por esa incertidumbre constante de no saber si tus palabras eran solo fanfarronadas o si había verdadero peligro. Mateo lo escuchaba con expresión de dolor absoluto en su rostro. También me fui a casa ese día preguntándome qué estoy haciendo mal, continuó el oficial. ¿Por qué jóvenes de mi propia comunidad me ven como el enemigo? ¿Por qué hacer mi trabajo se ha vuelto tan confrontacional? Y pensé en renunciar. Genuinamente consideré que tal vez mi familia estaría más segura si yo trabajara en algo menos visible, menos controversial. Hizo una pausa, pero no renuncié. Porque a pesar de encuentros como ese, todavía creo en este trabajo, todavía creo en servir, y porque sé que por cada persona como tú esa noche hay 10 más que aprecian lo que hacemos. Miró directamente a Mateo. Te escuché hablando ahora, y voy a ser honesto contigo. Parte de mí no quería venir hoy. Parte de mí pensó que esto sería solo palabras vacías, una performance para cumplir con lo que el juez ordenó. Pero Patricia me mostró tu trabajo, me mostró los videos de tus presentaciones en escuelas, me contó sobre tu progreso y decidí darte el beneficio de la duda. Se inclinó hacia adelante. Así que te voy a decir lo que pienso. Creo que tu disculpa es genuina. Creo que has hecho trabajo real de cambio. Y creo que esa noche el juez Caprio vio algo en ti que tal vez tú mismo no veías. El potencial de ser mejor. Extendió su mano sobre la mesa. Te acepto tu disculpa, Mateo. Y espero que continúes este camino, no porque tengas que hacerlo, sino porque eliges hacerlo. Mateo tomó su mano con ambas manos, estrechándola con emoción visible. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Gracias. Patricia dejó que el momento se asentara antes de volverse hacia Ángel. Ángel, ¿quieres compartir algo? Ángel había estado observando todo con expresión seria.
Cuando finalmente habló, su voz era mucho más suave que el tono desafiante que había usado 3 meses atrás. Oficial Martínez, yo también quiero pedirle perdón. No de la misma manera que Mateo, porque mi papel fue diferente, pero igual de importante. Se frotó las manos nerviosamente. Yo crecí con una mentalidad de que la policía es el enemigo, que los oficiales están ahí para perjudicarnos, no para protegernos. Esa fue la narrativa que me enseñaron, que vi en redes sociales, que adopté sin cuestionarla. Entonces, esa noche, cuando usted nos detuvo, mi primera reacción fue verlo como opresor, como alguien abusando de su poder. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Entonces saqué mi teléfono y comencé a grabar, lo cual es legal y lo sé, pero no lo hice para documentar objetivamente. Lo hice para intimidar, para amenazar, para hacerlo sentir que si hacía algo que yo considerara injusto, yo tenía el poder de arruinar su vida con un video viral. Su voz se volvió más vulnerable. Y no pensé en usted como persona. No pensé en su familia. No pensé en que poner su cara y nombre en Internet podía ponerlo en peligro real. Solo pensé en mi poder, en mi capacidad de hacer justicia, según yo la entendía. Ángel miró al oficial Martínez directamente. Leí su declaración, la que escribió sobre cómo se sintió esa noche, y me destrozó, porque me di cuenta de que yo contribuía a algo muy feo, hacer que alguien que dedica su vida a servir se sintiera inseguro, atacado, no apreciado. Tragó saliva con dificultad. Yo no tengo la transformación dramática que tiene Mateo. No he dado presentaciones ni nada de eso, pero he estado pensando mucho. He estado cuestionando muchas de las creencias que tenía, y he decidido que quiero ser parte de la solución, no del problema. No sé exactamente cómo todavía, pero sé que empieza con ver a personas como usted como lo que son, seres humanos tratando de hacer un trabajo difícil. El oficial Martínez lo escuchó con la misma atención que le había dado a Mateo. Cuando Ángel terminó, el oficial asintió lentamente. Ángel, aprecio tu honestidad y entiendo de dónde vienes. Hay mucha desconfianza legítima hacia la policía en muchas comunidades, especialmente en comunidades de color. Ha habido abusos reales, injusticias reales. Yo no niego eso. Hizo una pausa. Pero también hay miles de oficiales que genuinamente quieren hacer lo correcto, que se despiertan cada día tratando de proteger y servir con integridad. Y cuando nos pintan a todos con la misma brocha, cuando nos tratan como enemigos automáticamente, hace nuestro trabajo casi imposible. Se reclinó en su silla. Grabar a policías es tu derecho. De hecho, yo apoyo ese derecho porque la transparencia nos hace mejores oficiales. Pero hay una diferencia entre documentar objetivamente y amenazar con exposición maliciosa. Y esa noche tú cruzaste esa línea. Miró a Ángel con expresión seria, pero no hostil. Dicho eso, también acepto tu disculpa. Veo que estás en un proceso, que estás cuestionando tus propios prejuicios. Eso es difícil de hacer. Eso requiere humildad, y te respeto por eso. Ángel asintió, claramente aliviado y emocionado. Patricia intervino. Creo que este ha sido un encuentro productivo. ¿Alguien más tiene algo que quiera compartir antes de terminar? El oficial Martínez levantó la mano ligeramente. Sí, hay algo que quiero decir a ambos. Miró a Mateo y Ángel. Ustedes dos tienen una oportunidad que no todos tienen. La oportunidad de usar un error grave como plataforma para hacer el bien. Mateo, tú ya estás haciéndolo con tus presentaciones. Ángel, tú puedes encontrar tu propia manera. Pero ambos tienen voces que pueden llegar a jóvenes en sus comunidades de maneras que yo nunca podría. Se puso de pie, preparándose para irse. Usen esa voz. Cuenten sus historias. Ayuden a otros a no cometer los mismos errores. Esa es la mejor disculpa que podrían darme. Asegurarse de que lo que pasó esa noche nunca le pase a otro oficial con otro par de jóvenes. Mateo y Ángel se pusieron de pie también.
Hubo un momento de duda, y entonces Mateo extendió su mano de nuevo. El oficial Martínez la estrechó. Luego Ángel hizo lo mismo. Ya no era el apretón de manos forzado y tenso del principio. Era un gesto de respeto mutuo, genuino, de humanidad reconocida. Cuando el oficial Martínez se fue, Patricia y Carmen se quedaron con los dos jóvenes. «Estoy orgullosa de ustedes dos», dijo Patricia con calidez. «Sé que ese encuentro no fue fácil, pero lo hicieron, y lo hicieron bien». Carmen agregó: «Ahora la pregunta es, ¿qué sigue? Ustedes completarán sus horas de servicio en unas semanas. ¿Y después qué? ¿Vuelven a ser quienes eran antes? ¿O esto fue un cambio permanente?» Mateo respondió sin dudar: «Esto es permanente. No quiero volver a ser esa persona. De hecho, he estado pensando... Patricia, ¿habría manera de que yo continuara con el programa? No como servicio obligatorio, sino como voluntario, como mentor para otros que están cumpliendo sentencias similares». Patricia sonrió ampliamente. «Me encantaría eso. Siempre necesitamos mentores, especialmente hombres jóvenes que pueden conectar con otros hombres jóvenes». Ángel fue más cauteloso. «Yo no sé si estoy listo para ser mentor o algo así, pero tampoco quiero volver a ser quien era. Tal vez pueda ayudar de otras maneras. No sé, diseño gráfico. Yo soy bueno con diseño. Puedo hacer pósters, materiales educativos, cosas así». Carmen aplaudió una vez. «Perfecto. Siempre necesitamos ayuda con materiales visuales. Te voy a contactar la próxima semana para discutir ideas». Las semanas siguientes fueron un torbellino para Mateo. Completó sus 300 horas de servicio a mediados de julio. Escribió su carta final de disculpa al oficial Martínez, que fue aceptada en el primer intento. Pagó todas sus multas. Y, como había prometido, continuó con el programa como voluntario. Pero algo más había cambiado en su vida. Su círculo social se había transformado completamente. Los amigos con los que solía salir, los que celebraban la cultura de exceso y arrogancia, gradualmente se alejaron cuando vieron que él ya no era divertido, que ya no quería pasar noches en clubes caros, que ya no quería fanfarronear sobre dinero o conexiones. Y Mateo estaba bien con eso, porque había encontrado nuevas amistades más auténticas, personas del programa, otros voluntarios, familias que había conocido a través de su trabajo. Personas que lo valoraban no por su dinero, sino por su carácter, por su voluntad de crecer. Una tarde de agosto, 5 meses después de la audiencia original, Mateo recibió una llamada inesperada. Era David, el asistente del juez Caprio. «Señor Reyes, el juez Caprio me pidió que lo contactara. Le gustaría reunirse con usted en su oficina mañana a las 3 p.m. si está disponible». Mateo sintió su corazón acelerarse. «¿Está todo bien? ¿Hice algo mal?» David se rió suavemente. «No se preocupe. Todo está bien. El juez solo quiere hablar con usted. ¿Puede asistir?» «Sí, claro, ahí estaré». Al día siguiente, Mateo llegó al tribunal con 30 minutos de anticipación. Se sentó en la sala de espera, reviviendo mentalmente aquella audiencia de marzo. ¿Cómo era posible que solo hubieran pasado 5 meses? Se sentía como otra vida, como otra persona. A las 3:00 p.m. en punto, David lo llevó a la oficina privada del juez Caprio. Era un espacio sorprendentemente modesto para alguien de su renombre. Escritorio de madera simple, estantes llenos de libros legales, fotos familiares en las paredes, una ventana con vista a Providence. El juez Caprio estaba sentado en su escritorio, revisando papeles. Cuando Mateo entró, levantó la vista y sonrió. «Señor Reyes, adelante. Por favor, siéntese». Mateo se sentó nervioso. «Gracias por venir», dijo el juez, quitándose sus lentes de lectura. «He estado siguiendo tu progreso a través de informes de Patricia y Carmen, y debo decir, estoy impresionado». Mateo no supo qué decir, así que simplemente asintió. «Cuando te sentencié en marzo,
continuó el juez. Yo tenía esperanza de que cambiarías, pero experiencia suficiente para saber que no todos lo hacen. Muchas personas cumplen sus sentencias mecánicamente, solo marcando casillas, esperando que termine. Pero tú hiciste el trabajo real. Se inclinó hacia adelante. Patricia me envió videos de tus presentaciones. Te vi hablar con estudiantes con una honestidad y vulnerabilidad que es rara, especialmente en hombres jóvenes. Vi cómo te conectas con ellos, cómo usas tu error como plataforma para educar. Eso es exactamente lo que yo esperaba cuando estructuré tu sentencia. Mateo sintió emoción subiendo por su garganta. Señoría, yo solo quería decirle gracias por no rendirse conmigo, por ver algo en mí que yo no veía, por darme una oportunidad de ser mejor. El juez Caprio sonrió con calidez. Mateo, yo no hice el trabajo. Te